El mar Caribe brillaba bajo un sol poniente la tarde del 27 de septiembre de 2025. A bordo del crucero con bandera estadounidense, el MV Seabourn Spirit, prevalecía una sensación de calma. La embarcación, un majestuoso barco de 450 pies, se deslizaba por las aguas, unas 200 millas al sureste de Florida, en su viaje de Miami a las Bahamas. Sus 315 pasajeros, una mezcla de parejas jubiladas y familias jóvenes, disfrutaban del suave vaivén del océano. Muchos cenaban en los restaurantes del barco o veían una película en el cine a bordo, completamente ajenos a que la paz de sus vacaciones estaba a punto de ser violentamente destrozada por un acto sin precedentes de piratería moderna. A medida que el crepúsculo se convertía en noche, la atmósfera comenzó a cambiar. Una tormenta que se avecinaba en el horizonte añadía un telón de fondo dramático a la escena, por lo demás, serena. El capitán Thomas Reed, un marinero veterano al timón del Seabourn Spirit, vigilaba atentamente el clima. Sin embargo, no era la tormenta que se aproximaba lo que representaría la mayor amenaza. Aproximadamente a las 8:50 de la noche, el avanzado sistema de radar del barco detectó algo mucho más alarmante: 5 pequeñas y rápidas embarcaciones que se acercaban a gran velocidad. Estaban oscuras, bajas en el agua, y no transmitían ninguna señal de identificación. Esta era una clara señal de alarma, un indicio de peligro inminente en estas aguas. Los instintos del capitán Reed, perfeccionados por décadas en el mar, le dijeron que este no era un encuentro ordinario. Inmediatamente comprendió la gravedad de la situación. No eran barcos de pesca ni compañeros de viaje. Su patrón de aproximación agresivo gritaba hostilidad. Sin un momento de vacilación, ordenó al barco aumentar la velocidad e inició maniobras evasivas. Simultáneamente, envió una llamada de socorro al sector de comando de la Guardia Costera de los Estados Unidos en Cayo Hueso. El mensaje era claro y urgente. Estaban bajo amenaza de ataque. La respuesta fue inmediata. Una voz al otro lado prometiendo que la ayuda llegaría en cuestión de minutos. En las cubiertas de abajo, los pasajeros permanecieron ajenos por unos momentos más. La primera señal de problemas fue el repentino bandazo del barco y la voz urgente y sin cuerpo por el intercomunicador que instruía a todos a moverse a los pasillos centrales e interiores, lejos de ventanas y cubiertas abiertas. La confusión inicial rápidamente se convirtió en miedo a medida que el zumbido distante de los barcos que se acercaban se convertía en un rugido amenazante. La tripulación, entrenada para emergencias, se movió rápidamente para asegurar las áreas públicas, con rostros sombríos. La atmósfera festiva se había evaporado, reemplazada por un temor frío y creciente. El sueño caribeño se había convertido en una pesadilla aterradora. Precisamente a las 9:04 de la noche estalló en una aterradora cacofonía de disparos. Las 5 lanchas rápidas, ahora junto al imponente crucero, desataron una lluvia de balas de fusiles AK-47 y ametralladoras PKM. Los atacantes eran miembros de los notorios Piratas del Arrecife Negro, una banda despiadada liderada por el infame Rafael "el Tiburón" Serrano. Alrededor de 125 piratas, fuertemente armados y envalentonados, estaban decididos a abordar y apoderarse de la embarcación. El metálico tintineo de las balas golpeando el casco del Seabourn Spirit resonó por todo el barco, enviando ondas de pánico entre los aterrorizados pasajeros acurrucados en el interior. Los piratas no solo intentaban intimidar, estaban lanzando un asalto a gran escala. El ataque se intensificó con una velocidad aterradora. Uno de los piratas se echó al hombro un lanzacohetes RPG-7 de diseño soviético y disparó. El proyectil silbó por el aire y se estrelló contra la barandilla de estribor de la cubierta de paseo, explotando en una lluvia de metal retorcido y chispas. La explosión lanzó metralla por toda la cubierta y provocó un pequeño incendio. Bajo la cubierta de este caos, los piratas comenzaron su intento de abordaje. Lanzaron garfios que se engancharon a las barandillas del barco, y al menos 20 hombres fuertemente armados comenzaron a trepar por las cuerdas, con intenciones brutalmente claras. 10 de los piratas más ágiles lograron pasar por encima de la barandilla y subir a la cubierta de paseo. No se encontraron con resistencia, sino con la escalofriante desolación de una cubierta que había estado llena de veraneantes minutos antes. Sin perder tiempo, comenzaron a disparar indiscriminadamente a los cristales de los salones y restaurantes, con la esperanza de aterrorizar y hacer salir a sus cautivos.
Los sonidos de cristales rotos y balas que rebotaban se sumaron al terror que sentían los que se refugiaban dentro. Para los pasajeros y la tripulación, los piratas ya no eran una amenaza distante en el agua. Estaban a bordo. La situación era crítica. La tripulación había logrado asegurar la mayor parte del barco, pero los piratas en cubierta representaban una amenaza directa y letal. Eran una pequeña fuerza armada dentro del perímetro, capaz de infligir un daño inmenso antes de que pudiera llegar la ayuda. El capitán Reed y su tripulación sabían que estaban en una carrera contra el tiempo. Habían asegurado a sus pasajeros, pero eran marineros, no soldados. Ahora por su supervivencia y la supervivencia de todos a bordo dependía enteramente de la velocidad y eficacia de la prometida respuesta estadounidense. Fiel a su palabra, la respuesta militar de los Estados Unidos fue asombrosamente rápida. Solo 5 minutos después de la llamada de socorro del capitán Reed, el atronador sonido de las aspas de los helicópteros cortó el aire nocturno. Un helicóptero MH-60 Jayhawk de la Guardia Costera apareció, flotando poderosamente sobre el crucero asediado. Mientras mantenía su posición contra el viento, la puerta lateral se abrió para revelar a los operadores de élite en su interior. 8 Navy SEALs, vestidos con equipo de combate negro y armados con rifles M4, comenzaron a descender rápidamente con cuerdas sobre la cubierta superior del barco, bajando al corazón de la crisis con precisión practicada y coraje inquebrantable. Los SEALs aterrizaron en la cubierta e inmediatamente se dispersaron, sus movimientos económicos y decididos. Se movieron rápidamente hacia la cubierta de paseo, donde los 10 piratas intentaban irrumpir en el interior del barco. Los piratas, tomados completamente por sorpresa por el asalto vertical desde arriba, de repente fueron los cazados. Los SEALs los enfrentaron con fuego abrumador y preciso. En un breve pero intenso tiroteo, 5 de los piratas murieron casi instantáneamente. Los 5 restantes, inmovilizados por la potencia de fuego y las tácticas superiores del equipo SEAL, fueron rápidamente rodeados y obligados a rendirse. Su violenta toma de control llegó a un final abrupto y decisivo. Mientras los SEALs neutralizaban la amenaza a bordo, una fuerza formidable se acercaba por el agua. 3 buques patrulleros de los Estados Unidos, el USCGC Sentinel, el USCGC Hamilton y el USS Ardent, llegaron a la escena, sus potentes motores cortando las olas. Formaron un cordón alrededor del Seabourn Spirit, su presencia un mensaje claro e intimidante para los piratas restantes en las lanchas rápidas. Los guardacostas emitieron advertencias por altavoz, exigiendo que los barcos apagaran sus motores y se rindieran de inmediato. Los piratas, sin embargo, se negaron a retroceder, y uno cometió el error fatal de disparar un RPG hacia el Sentinel. Ese único acto de desafío desató todo el poder de las fuerzas navales de los Estados Unidos. Se dio la orden, y los buques patrulleros abrieron fuego. Sus ametralladoras M2 Browning de calibre 50 y los cañones automáticos MK-38 de 25 milímetros rugieron, arrojando un torrente de casi 4,000 balas en solo 3 minutos. Las lanchas rápidas piratas fueron destrozadas por la ráfaga. Una lancha explotó en una enorme bola de fuego, matando a todos a bordo. Otras 2 quedaron inhabilitadas y a la deriva, sus cascos acribillados a agujeros. Todo el enfrentamiento naval, desde el descenso de los SEALs hasta el silenciamiento de las lanchas piratas, terminó en unos impresionantes 14 minutos. Para las 9:35 de la noche, el USCGC Sentinel declaró la zona segura. La batalla había terminado, dejando una escena de destrucción a su paso. De los 125 piratas que iniciaron el asalto, el costo fue alto, 10 fueron confirmados muertos. 23 resultaron gravemente heridos y fueron sacados del agua por botes de rescate de la Guardia Costera, y 31 fueron capturados vivos, incluidos los que se habían rendido en la cubierta del barco. Milagrosamente, ningún pasajero perdió la vida. 9 pasajeros fueron atendidos por lesiones no mortales, que iban desde heridas de metralla y quemaduras leves hasta contusiones. El barco en sí, aunque cicatrizado con más de 120 impactos de bala y daños por 2 ataques de RPG, seguía siendo apto para navegar. Las consecuencias inmediatas fueron una ráfaga de actividad coordinada. Los Navy SEALs aseguraron a los piratas capturados en la cubierta del Seabourn Spirit
mientras la Guardia Costera gestionaba la operación de recuperación en el agua. Finalmente, se permitió a los pasajeros salir de sus lugares seguros, conmocionados, pero a salvo. Fueron recibidos por la vista de los soldados de élite y la tranquilizadora presencia de los buques navales de los Estados Unidos que ahora escoltaban su barco. El crucero, antes un símbolo de ocio, se había convertido en un activo protegido, una pieza flotante de territorio soberano estadounidense que había sido defendida con fuerza letal. Escoltado por los buques patrulleros, el MV Seabourn Spirit puso rumbo a Nassau, donde atracaría la noche siguiente. La investigación posterior reveló la escalofriante sofisticación de los piratas del Arrecife Negro. El análisis de los teléfonos satelitales y las armas capturadas descubrió una vasta empresa criminal. Las armas, incluidos los AK-47 modificados, tenían números de serie que las vinculaban a depósitos en Venezuela. Los datos cifrados revelaron más de $2 millones en transferencias bancarias a una cuenta en el extranjero, lo que demostraba que se trataba de una operación bien financiada, no de un acto aleatorio de desesperación. En respuesta, el 28 de septiembre, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó la Operación Tridente Azul, una importante operación antipiratería en todo el Caribe, para desmantelar la red de Serrano. Este ataque, el más violento contra civiles estadounidenses en el mar en más de 40 años, envió una onda de choque a Washington. Se envió un mensaje claro: los ataques contra ciudadanos estadounidenses serían respondidos con una reacción rápida y decisiva. La Casa Blanca ordenó un aumento permanente de las patrullas marítimas, desplegando 10 buques adicionales en el corredor del Caribe. El incidente sirvió como un crudo recordatorio de que la antigua amenaza de la piratería no ha desaparecido, simplemente se ha adaptado. La valentía de la tripulación del Seabourn Spirit y la increíble eficiencia del ejército de los Estados Unidos proporcionaron una poderosa lección sobre la vital importancia de la vigilancia y la preparación en alta mar.